La palabra que voy a armar el día de hoy es cine, en compañía de mi invitado Eduardo Caicedo, quien es comunicador social y crítico de cine. Él me invitó acá a uno de los cines de Katy, Texas, Estados Unidos, para ver una película, Air. Y vamos a estar también en el estudio conversando acerca de las 10 películas motivacionales o inspiradoras. ¿Tú tienes una? Quizás sea una de las que vamos a conversar el día de hoy. Así que acompáñame hoy en Rompecabezas Personal. Eduardo, bienvenido a Rompecabezas Personal y gracias. Voy a empezar a decirte gracias por este obsequio, esta tacita de Merlina, que es una de mis series favoritas de este año. Me encantó la taza y me encantó la serie también. Otro día te puedo invitar para que hablemos de las series. Ay, gracias a ti por la invitación, contento de estar aquí y por el café. Ah, bueno, me alegro que te gustara. La camisa me encanta también. ¿No te León, gusta? de Professional, sí. Bueno, gran película de Luc Besson, ¿no? Sí, oye, recuerdo que en un momento de salud que yo estaba pasando, tú me obsequiaste como unas 10 o 15 películas y entre esas estaba esta. Ah, vi una selección. Había una selección, sí, recuerdo, por allí la vi. Películas, claro, puntos de encuentro que tenemos y películas que nos gustan a ambos. Y a Ajá. mucha gente, grandes clásicos. Y hoy vamos a estar conversando justamente de eso, pero las películas que pueden ser motivadoras o inspiracionales. Y Eduardo Caicedo es periodista y también ha hecho reseñas acerca del cine, así que vamos a estar conversando sobre esos films y películas motivadoras, que en algún momento hemos sentido la inspiración de ser como los personajes o de alcanzar quizá alguna de las historias Claro, que hay están allí. películas que son vigorizantes, ¿no? Los personajes te pueden inspirar a un objetivo, a una meta. Y también la música. O sea, en estos días Absolutamente. te voy a contar algo. Estoy haciendo una rutina de ejercicios y a un par de días antes estábamos viendo unas secuencias de Rocky, ¿recuerdas, no? Claro. Y me dijiste una frase, yo sé que tú tienes una memoria excelente, por favor, yo quiero que tú digas esa frase, que era cuando estábamos escuchando la música de Rocky. Claro, Oye, cuando estés haciendo esta rutina, tú dices, oye, puedo con esto, creo que era algo así, ¿no? claro, no, en Rocky 4. Rocky 4, Él ¿eh? está entrenando y le dicen no duele, no No duele. duele, no No duele. pain, no pain. No pain. Y yo en mi rutina de ejercicio, entonces dije, nada, no pain, no pain, Rocky. No, y tenía mucha energía para Ah, sí. comenzar. Ah, te ayudó. Me ayudó. Ah, no, la saga de Rocky es fantástica con respecto al tema de las bandas sonoras, la musicalización. La musicalización para mí es un Hay elemento canciones importante. originales exclusivamente mandadas a componer por Stallone para las películas bueno, por supuesto, toda la saga, pues, en general. Pero antes de hablar específicamente de de esas 10 películas inspiracionales, motivadoras, tú estarás diciendo las tuyas, yo voy a estar diciendo las mías también. En esta oportunidad quisiera que me contaras Bueno, tú cómo me robaste un empieza. par de películas. Es que yo, bueno, tú sabes, yo quería decirles que No, también no, está forman bien, está parte bien. de mi historia con las películas. Pero te agarraste las más exquisitas. Claro. Y me gustaría que me contaras cómo comienza esa ficción tuya por el cine. Oye, de manera espontánea. Ujú. Mm, Sencillamente porque el cine es un fenómeno tan poderoso a nivel universal que es capaz de conmover, de cautivar a públicos de distintas regiones del planeta, ¿no? Ujú. Es lo que lo hace tan importante, ¿no? Como fenómeno sociológico, cultural, artístico. Y mi afición de manera espontánea, porque yo no vengo de una familia de cineastas, de cinéfilos.
¿no? Ujú. Aunque tengo gratos recuerdos de películas que vi en el cine con mi mamá y mi papá, que en paz descansen. Con ellos pude ver Braveheart, Corazón Mm, Valiente, Terminator 2, Judgment Day, que es El Exterminador, la secuela, la segunda parte, ujú. que esa gran película junto con la primera, pues esas dos primeras, ya después las secuelas Sí, ya son no son tan buenas, sí. impresentables y bueno, yo tengo un grupo de amigos que somos muy seguidores de la saga o de esas dos primeras y el resto de las películas las odiamos Sí, la verdad a que muerte, de verdad que destruyeron el legado de las anteriores, pero bueno, nadie, como decimos nosotros, le quita lo bailaba a Cameron con esas dos primeras. ujú. Y otras tantas, pues El Rey León, inclusive llegué a ver en el cine, estando pequeño, El Guardaespaldas, con Kevin Costner y Whitney Houston, que es esa película. Wow, sí. La historia es una historia, Sí, no digamos un gran clásico, no es que es una gran película, pero bueno, tuvo un impacto. Kevin Costner, figura importante de la actuación, y y la con misma esa gran Whitney Houston, canción de sí. Whitney Houston. Sí, que es, de hecho la canción la canta, si mal no recuerdo, es hace mucho tiempo Dolly Parton. Pero la melodía era una melodía muy, muy suavecita. Lo que la hace una gran canción es todo estos recursos musicales que colocan para que o sea, todos así como para una canción majestuosa y digna, Sí, pues, es de el una cover de película. Whitney Houston. El cover de Whitney Houston que quedó pues fenomenal, además con los registros también de voz de Whitney Houston, pero, pero en un principio la cantaba Dolly Parton. Y hay muchas otras películas, pues, Ajá. vinculadas a la infancia, Space Jam, Ujú, con Michael Jordan y los Looney Tunes, una ujú. película dirigida, digamos, para un público infantil más o menos, pero no necesariamente. Es una película familiar en todo caso. Y por ahí empezó, después uno va, por supuesto, cultivando el gusto, vas enfocándote en otro tipo de películas, otro tipo de cine, de repente le presta atención a lo que se hacía en Venezuela, a nuestro cine con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades también, algo de cine europeo y se fue dando esa afición que hasta el día de hoy espero, porque es una sana costumbre, pienso yo, que jamás voy a abandonar de ir al cine y nosotros fuimos al cine hace poco, Sí, ¿no? verdad. Fuimos hace poco al cine y vimos una de las películas que está enlistada. Aquí tengo mi chuleta, tengo mi lista de películas que voy a compartir con ustedes. Ah, qué bueno, por si me tiro un pelón, voy aquí a romper la cuarta pared y verte la Claro, cámara. claro. Hay que, tú sabes, recurrir de vez en cuando a algunas anotaciones y aquí está mi listita de las películas que son inspiracionales o motivadoras. Comenzamos con la primera, justamente Sí, hablando de esa salida que tuvimos en el cine. sí, es que la verdad es que el cine para mí ha sido toda mi vida una fuente de información, de esparcimiento, de refugio, Ujú, de conocimiento. Y es interesante el contexto histórico de esta película, de Air, una película dirigida por Ben Affleck. ujú. Tú tienes allí anotado el El nombre guionista del Alex guionista, aquí Korn, está Alex, ajá, que es Convery. exactamente este muchacho Ujú, que él se inspira viendo The Last Dance, que es esta mm, serie documental sobre la dinastía de los Chicago Bulls, y ve ahí un momento, un elemento ahí relacionado con la firma de la Nike, ujú, una empresa de indumentaria deportiva que no era la más importante en ese momento. Para mediados de los 80 buscaba un novato ujú, prominente del draft de la NBA para firmarlo. Y bueno, ese novato a quien finalmente convencen de esa firma es un tal Michael Jordan, que no es, por supuesto, para la época del Michael Jordan. Es un novato que venía de tener unos buenos registros universitarios, pero no fue ni siquiera la primera escogencia del draft. Entonces esta película relata cómo sucede todo esto, ¿no? Con ciertas licencias, no vamos a dar spoiler porque eso es algo que se conoce, que se claro, sabe, claro. pero es interesante cómo ejecutan la historia. Habrá los puristas que dicen, no, pero eso no fue tal cual así como dicen, pero bueno, es parte, por supuesto, de lograr construir una trama sustentable. Hay un reparto de lujo, está Matt Damon, está Viola Davis, que hace el personaje Maravillosa, de Loris ujú, Jordan, la de su madre de mamá. Michael Jordan. Hay momentos muy nostálgicos, por supuesto, con la aparición de James Jordan, el padre de Michael Jordan, que fue asesinado. Y bueno, es una historia larga. Pero en general es una película que tiene un diseño de producción y un guión
pienso yo que va a estar... Que pudiera estar sí, enlistada para los premios. sí, de alguna manera hay ciertos renglones que pudiera ser considerada para hacer aparición ahí en la temporada de premios. Pues a nivel de guión, Ujú. Viola Davis no está muchos minutos en cámara, pero los minutos que está la llena por completo. Sí, a mí me parece que ella es una extraordinaria actriz. Yo tengo dos actrices que son maravillosas desde mi aspecto muy personal, estudiosa de la actuación, y una es Meryl Streep, que nosotros llamamos la maestra, porque no hay nada que Meryl Streep haya realizado que no la lleve a grandes niveles actorales. Y bueno, podemos hablar allí de su trabajo como actriz de investigación, de profundización, de realidad escénica. Además, bueno, otro día hablamos de Meryl Streep. Sí, además que... Pero Viola Davis, sí. imagínate, también es otra gran actriz que está allí en esta Ahí se sientan, película. con todo respeto a Meryl Ajá. Streep, ahí se sientan a la misma mesa como grandes actrices y todo. Como grandes actrices. Y recuerdo que en una película donde vemos a estas dos grandes, y es un momentito pequeñito, es una escena, pero una escena que de verdad es extraordinaria, que es en La Duda, que ella es la mamá de este niño que supuestamente, porque nos quedamos con la duda de si ha sido abusado o no, y ella es la monja Meryl Streep, Claro, y y también ella es la trabaja un madre, super está... actor desaparecido, lamentablemente, Philip Seymour Hoffman. Ajá. Es una de las grandes pérdidas también. Bueno, no es tan reciente, hace ya algunos años, junto a Heath Ledger, unos actores extraordinarios que, bueno, Ujú. mueren de manera prematura y uno lo lamenta porque hubiese querido verlos en Ver 60 más. películas más. Pero hablando justamente de esto, ¿qué crees tú que hace que una película sea motivadora o inspiracional? ¿Qué elementos puede tener una película para que lo sea? Aparte de la historia, por supuesto. Bueno, hay varios, ¿no? Que deben Mm, converger para eso. Porque primero que todo debemos comprender, y sin caer en posturas esnovistas, esta película es buena, porque esta mm, película es mala. Creo que por ahí no va el análisis, ¿no? También tiene que ver, y es importante con el hecho de comprender que hay películas que cumplen un objetivo y van mm, dirigidas a un público. Hay películas comerciales, hay películas de autores, hay películas comerciales que revientan la taquilla y además funcionan con una trama ujú, sustentable, están bien estructuradas. Hay películas, hay cine de autor que de repente no son películas concebidas para generar mucho dinero, pero son películas que durante la temporada de premios son reconocidas, son lo que llaman películas oscarizables. mm, Hay películas que coinciden en esos dos elementos. Puedo mencionar un caso como el de Inception, la película de ujú. Christopher Nolan, que protagoniza Leonardo DiCaprio, están otros actores importantes. Eso es una película que revienta la taquilla y además se llevó una buena cantidad de premios, sobre todo en los apartados técnicos, ¿no? Entonces, en respuesta concreta a tu pregunta, tiene que ver con la historia. Tiene que tener una historia porque Un buen guión, digamos. sí, en principio una historia. En principio la primera pregunta que un guionista se hace, y es lo que mencionan en las escuelas de cine, ¿cuál es la razón por la cual debería contar esta historia? ¿Qué me motiva a esto? Esta historia merece ser contada. Y a partir de esa pregunta se desarrolla un guión, ¿no? ¿Sabes que Con bueno, los actos que necesite. Generalmente, bueno, eh, yo soy de la idea de respetar mucho lo que es la proeza de hacer una película. Ahí, y eso se respeta. Hay colegas de la reseña, de la crítica cinematográfica, que a veces son muy empecinados en destruir las películas. Y bueno, cada quien con su postura, pues. No se trata de ser potable y de no tener el coraje de señalar tal película porque es una mala película. Pero en principio, el hecho de concebir una obra que se logre, que se finalice, hacer una película es un esfuerzo notable y eso ya de por sí merece un respeto. claro, convergen todas las artes, qué difícil se hace, Como imagínate. decía mi profesor Ujú. de Historia del Arte en la Universidad de los Andes, la música era el arte más elevado hasta que el cine, cuando aparece el elemento sonoro, la hace una herramienta para sí y se convierte en el arte por excelencia porque aglutina todas las bellas artes, el cine. Ujú. Y ahí viene, bueno, el poder que tenemos y que vemos en él, pues, que encontramos en él. Entonces, bueno, hablamos de esa película que pudimos disfrutar juntos, Air.
cuando fuimos al cine hace poco. Y esa es la primera en la lista. Esa es tu primera en la lista. ¿Cuál es mi primera? Bueno, yo te Seguro una de cuento. las que me robaste. Esta no te la robé. Ajá. Esta no creo que te la haya robado. Tú creo que me dijiste que sí la habías visto, pero creo que no estaba en tu lista. Y se trata del Globo Rojo, del No, año no, no estaba. 1956. No estaba, Y es ¿verdad? una película notable. Un mediometraje, que inclusive entra en las premiaciones de, creo que es el Globo de Oro. Y entra, el Globo Él de Oro está en no. la Palma de Oro. Palma de Oro y entra en Gana el la Palma de festival Oro y en el Festival de Cannes. la- Pero gana como mejor guión original, pero como en el, mediometraje. sí, Aquí lo exactamente. tengo. Sí, exactamente gana la Palma de Oro, que es el gran premio En el del Festival de Cine de Cannes también. Ajá. pero la categoría de mediometraje no existía, entonces la ponen como cortometraje. Ujú, Y gana como mejor guión original en el Oscar. ujú, exacto, gana como mejor guión original en el Oscar. Y fíjate que aquí el director tiene a sus dos hijos trabajando, que es lo que me parece a mí fabuloso de esta película, o porque yo considero que es una Ahí te dejo película ese paquete inspiradora, de pronunciar el motivacional. apellido del director. No, no lo quiero pronunciar, porque yo sé que la gente que sabe francés, que yo conozco, me va a decir, "Epa, Cristina, ¿qué pasó? Así no se pronuncia." Se lo dejas de tarea. Se lo dejo de tarea. Pero les puedo decir el nombre nada más, Albert. Y el apellido, ustedes lo van a buscar, porque yo no lo voy a decir. No se me da el francés, ¿vale? Sí, Es que sabes es complicado. hay una película llamada, bueno, hicieron una versión, hicieron para el cine, también la ponen como una película para la televisión. La película Carlos, que la protagoniza Edgar Ramírez, inspirada Ajá. en el terrorista venezolano Sí, 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 Ilich yo la vi. Ramírez Ajá, Sánchez, ¿no? ajá. Entonces, esa película la dirige Olivier Assayas, ¿no? Ujú. Pero se escribe Assayas. Y a ver, eso fue motivo de burla muchas veces con algunos amigos que la pronunciaban de una o de otra manera. Teníamos un amigo que hablaba francés y bueno. Yo prefiero dejarle eso a los que hablan francés. ah, No me dio tiempo de hacer ese estudio. Oye, ya va, espérate. ¿Cómo pronunciaría yo este apellido? Mejor no. Mejor yo que lo investiguen ellos. Pero fíjate que esta película, ¿por qué me resulta a mí inspiradora? Además que yo la considero como un poema visual. La considero como ese elemento que es el globo rojo, que está allí como protagonista también en la historia, este niño que va detrás de este globo que tiene como una vida propia y que se encuentra luego con el otro globo azul y que todo lo que el niño transita, sí, tiene además una carga semiológica poderosísima. muy poderosa. Para mí es un film, es el primero en mi lista, totalmente motivador e inspiracional. La música, los elementos visuales, la fotografía, la estética, la hacen una película inspiradora. Ahora, tú ya dijiste la primera, tu segunda en la lista. Sí, yo podría mencionar Volver al Futuro, Back to the Future. Esa película yo le tengo un cariño enorme. O sea, la veo en una etapa importante de mi vida durante la infancia, porque reúne tantos elementos. Es una película, muchos la consideran de ciencia ficción. Tiene, sí, Yo la considero de ciencia ficción. de ciencia ficción, pero eso no le desmerita todos los elementos vinculados a... ahí vemos tantos arquetipos importantes que destacan y que la ponen, al menos yo conecto muchísimo con esa película, ¿no? Esa relación que tiene Michael J. Fox, el personaje, con Christopher Lloyd, que es el científico, el doctor Emmett Brown, el tema de la amistad, el tema del amor, el tema de la familia, de la búsqueda de un objetivo. Esa película tiene todos los elementos. Yo creo que también... El arco dramático de los personajes, cómo evolucionan, el conflicto que tiene, las bandas sonoras y además yéndonos al backstage, más allá de la película. Por cierto, esa película la dirige Robert Zemeckis, que dirige toda la trilogía, una película, él la dirige y escribe el guión, y es una saga que tiene una legión de seguidores, pero una saga muy querida, muy recordada, también por el tema con Michael J. Fox, con la enfermedad que él tuvo que atravesar del mal de Parkinson, que es como que el personaje de Marty McFly, que es tan querido, trasciende la cámara
a lo que significa Michael J. Fox y al cariño y todo el coraje y la gallardía de él como ser humano Ujú. que ha demostrado que ha tenido para vivir tantos años con esa enfermedad que, bueno, nos privó de que él pudiera tener una carrera, digamos, una filmografía más extensa. Sí, sí, es lamentable realmente que haya sufrido esa enfermedad tan terrible y tan joven, en un momento de brillantez de su carrera, o sea, Sí, porque además él la reveló tiempo después, no fue de sí, ipso facto. exacto. Pasaron varios años hasta que él finalmente revelara Es que claro, ya porque la era imposible enfermedad, esconderlo. claro, la enfermedad va creciendo, se va haciendo muy poderosa. Y eso me hace recordar a mí ahorita una serie, no, sin duda vamos a tener que hacer otro episodio, pero sobre las series. Bueno, para hablar de películas y series hay que hacer 300 episodios. Pero tú me Pero pediste a mí una lista de 10 películas, eso es imposible. Hay como bueno, 500 pero es películas que que me gustan. no nos podemos pasar 5 horas haciendo el episodio de hoy, porque no Entonces nos yo va a dar tengo 3, tiempo. 4 panes que me van a decir, mire, no metiste tal película, ¿qué te pasa? Bueno, las que Bueno, se puedan. podemos hacer otro episodio en el cual sea el público el que elija sus películas, También, porque imagínate, también. entre gustos y colores. ¿Cuál es la siguiente tuya? Bueno, la siguiente mía va a ser, aquí la tengo, La historia sin fin. Ah, bueno. De Michael Ende, el libro. Ajá, inspirada en un libro. La historia interminable. ¿Y por qué yo considero que esta historia interminable o historia sin fin es inspiradora o motivacional? Pues la misma historia que es lo que hemos venido hablando, la construcción del guión, en un mundo lleno de fantasía que se está perdiendo, la invitación de un niño a meterse en una casa abandonada con una lámpara, iluminar el libro y comenzar a leer y empezar a vivir ese mundo de fantasía. Además que tiene unos diálogos muy poderosos desde el punto de vista de crecimiento personal, de desarrollo humano, de motivación. Hay unos diálogos allí súper poderosos y yo recuerdo una escena en particular que me marcó mucho. Y te voy a decir por qué. Resulta ser que cuando el personaje del libro que va con su caballo, tiene Atreus, que va Atreus, con el caballo Artax. con Artax, pero cuando él va a cruzar, ya ha transitado una cantidad de lugares y desafíos que se van presentando en la historia, él tiene que cruzar por un camino que tiene unas esfinges en unas esquinas. Y Yo, esas claro, esfinges la tienen recuerdo. cada una, yo no me recuerdo exactamente cuántas esfinges son, si son 3 líneas de esfinge o si son 2, no lo recuerdo exactamente, pero arriba hay 2 personajes que son como unos enanitos que ellos exploran, el señor es un viejito, explora a través de su lente y eso me recuerda a mí a unos eh, vecinos. Que, ay Dios mío, que no vayan a estar viendo este episodio. No lo creo, pero el tercer, A ver cómo va a terminar esa historia. la tercera casa, después de la mía, ahí vivían y eran como era, ellos eran de baja estatura, por eso los recuerdo. Y eran, ella, esta vecina, era muy particular, ¿no? Ella vivía como en un tiempo pasado, se vestía con ropas de los 70, todo. Entonces lo que me hace es recordar y rememorar aquellos momentos. Pero este diálogo poderoso entre Atreyu que va a transitar estas esfinges es un diálogo, o sea, yo les invito a volver a ver la película, a lo mejor ustedes dirán, Dios mío, una película del año 1984, ¿qué voy a hacer yo viendo esta película? Y ahí voy yo y les digo, miren, las películas y la música son atemporales, no tienen una época para uno verla. No importa si la película es del año 1956, como El Globo Rojo, o del año 1984, como esta, La Sí, historia sin sí. fin. ¿Sabes qué es lo que sucede también? Es que de repente tú invitas a un muchacho de 15 años que ya ha visto toda una serie de películas con CGI, películas, bueno, que Mm, están apoyadas en todo el tema de la tecnología, porque es que el cine va evolucionando también de la mano de la tecnología, ¿no? De repente le pones Ciudadano Kane, que fue una película innovadora porque introdujo ciertos elementos en el tema de la evolución del montaje, los planos, ujú. y te dice, bueno, pero no veo mayor novedad. Bueno, pero es que las películas hay que también evaluarlas dentro de las coordenadas de su época. Cuando esa película salió Claro, fue innovadora. De repente la ves ahorita, exacto. no, pero todo lo que tú has visto hoy,
todo eso maravilloso que ves en el Es cine. gracias a aquel director. Claro, se inspiró allá en Orson Welles, en Ciudadano Kane y en muchas otras películas. Con respecto a la historia sin fin, nada más la metáfora que plantea, porque tiene muchas tramas subyacentes, pero la trama principal, que es el tema de que ese mundo de fantasía se está destruyendo porque la gente está dejando de soñar, está dejando de plantearse objetivos. ¿No te parece que eso está pasando en este momento? No, absolutamente. Absolutamente, pero es por la misma cotidianidad, el ritmo de y vida la misma tecnología del ser humano, ¿no? Y la misma, año 1984, el mundo está dejando de soñar porque no lee libros. Pero estamos ahorita en el 2023 y menos estamos leyendo porque estamos pegados a la tecnología. Y fundamentalmente plantea el tema de las ilusiones, de los sueños, de los deseos, de las metas. Y por eso está muriendo el mundo de fantasía, porque la gente deja de soñar, deja de ilusionarse, que es verdaderamente una belleza el planteamiento. Esa película la dirige Wolfgang Petersen, el director de Troya. Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen la dirige. Bien, pasemos a la tercera. A ver, pero a la tuya. Hay varias. A ver, cuando vamos a hablar de Invictus. Ok. Esta película que el contexto histórico es de la llegada a la presidencia de Sudáfrica de Nelson Mandela. Bueno, por supuesto, un activista de los derechos de la comunidad afrodescendiente en Sudáfrica. Es conocido el tema de la historia del apartheid, que fue el movimiento de segregación racial en Sudáfrica, un país que con la población en su mayoría afrodescendiente y sin embargo, bueno, no tenía los mismos derechos que tenía la comunidad blanca. A mí me parece una historia con elementos inspiracionales muy poderosos, además muy reflexiva, porque Nelson Mandela estuvo 27 años encerrado de manera injusta. Él logra llegar al poder luego de salir de prisión y quizás un sector muy radical de Sudáfrica, de esta comunidad, pedía la cabeza de los blancos y que tomara medidas porque la gente buscaba revancha. Y Nelson Mandela, que además nos da una gran lección de lo que significa la paz y de lo que significa hacer las paces, él busca a través de un evento que iban a desarrollar en Sudáfrica, que era el Mundial de Rugby, con la selección de Sudáfrica, tratar de engranar a la nación, que la nación se sintiera unida a través de un evento deportivo, y parcialmente lo consiguió, gracias al triunfo, por supuesto, porque la gente ama las victorias. Esta película a Nelson Mandela lo encarna Morgan Freeman, el capitán de los Springboks, que es como le llamaban al equipo surafricano de rugby. François Pienaar lo encarna Matt Damon. Y esta película tiene una serie de elementos dirigidas por Clint Eastwood que desde lo que es el canal deportivo, desde lo sociológico, tiene, bueno, una serie de manejos muy motivacionales para yo encontrarla muy, muy inspiradora. Esa película la vimos juntos en el Cine de Arte Patio Trigal hace un poco de años. Sí, yo creo que no te recordaba. No, yo no me acordaba. Tengo ese problemita que a veces hay cosas que mi memoria no registra muy bien. Y uno de esos es ese momento. Hay una escena, Cristina, de esa película que el personaje de François Pienaar, que lo hace Matt Damon, ellos fueron a visitar la prisión donde estuvo Mandela. Después de la noche llega, no puede dormir, está muy reflexivo, está como asomado por una ventana, por el balcón de su apartamento. Entonces la novia se le acerca, lo abraza, que le pregunta que qué le pasaba, y él le dice, bueno, que ellos fueron a visitar la prisión donde había estado el presidente, que luego lo habían convertido en un museo, ¿no? Y él reflexionaba sobre cómo era posible que ese hombre hubiese estado encerrado injustamente 27 años y haya salido dispuesto para hacer las paces con quienes lo metieron allí. Es verdaderamente una escena ¿Cómo no puede ser con una carga dramática genial. Inspiradora y motivadora, porque quizás cuando tú estás tanto tiempo en prisión, privado de tus derechos, privado de tu libertad, privado de tantas cosas, que tú salgas
con una transformación en vez de salir, que es en el ser humano lo más bajo, pero también la reacción más normal es que salgas con deseos de venganza o de que no te importe más estar metido en ese mundo en el que estabas anteriormente, pero aquí se voltea un poco la tortilla y es otra cosa. Sí, por esos Es otro personajes como escenario. Por Nelson Mandela eso, marcan a la humanidad. claro. Las películas que tienen un contexto y una temática vinculada a la prisión a veces no tienden a ser muy populares. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo puedo encontrar inspiración en una película como esa? ¿No? Y por supuesto que sí, porque de manera como lo manejen, claro que puedes encontrar elementos que sean de gran inspiración. Hay una película que dirige Frank Darabont que se llama Shawshank Redemption. Ujú. Le llaman el título, en Latinoamérica la llamaron Sueños de Fuga, que es con Tim Robbins y también con Ah, Morgan sí, Freeman. Sueños Esa de es una fuga. gran película. ¿Y esa está en tu lista también? Quizás en su momento, no, eso es un bonus track. La lanzo ahí. Quizás, bueno, la película en su momento rivalizó con Forrest Gump, pero con el Ah, paso del tiempo, eh, de por sí fue una película muy respetada, pero con el paso de los años ha sido más aclamada y es una película de culto. En ujú, IMDb, así como otras estas páginas que califican a las ujú, películas, está en lo más alto, en el top, ujú. junto con El Padrino y otras cuantas más. Ahí, dentro de las mías, esta otra gran película que a mí me parece alucinante por los efectos visuales. Tiene que ver con Amélie, Mm, otra película francesa. Y es que Amélie, que me pasaste esta mañana, mm. un enlace de Audrey Tautou haciendo justamente el casting para Ah, la Amélie, prueba de casting. la prueba de casting, y Ella nació para ser. yo digo, ella nació para ser Amélie. Que yo veo otra actriz, claro, ya uno tiene una referencia de quién era Amélie, pero si volvieran a hacer, espero que no lo hagan, si hacen un remake de Amélie, no sé, tiene que superar a Audrey Tautou, porque es que está como hecha, no puede estar ni igual ni por debajo de Audrey Tautou. Tiene que ser superior a Audrey Tautou. Es que hay películas que yo creo que no les cabe un remake. No, no les cabe, pero a veces, ¿sabes? Se les ocurre. Sí, bueno, ese es el eterno debate que pareciera Ajá, que se están acabando las ideas en la industria sí, cinematográfica, ¿no? Entonces por ahí la polémica con Martin Scorsese y con Francis Ford Coppola, admiradísimo, maestros del cine, unos tipos que, bueno, uno adora su trabajo y que han señalado un poco la crítica acerca de que ellos consideran de que estas películas de Marvel, de DC, de superhéroes no son cine realmente, porque no tienen un planteamiento orgánico y eso es debatible. Yo no comparto ujú, la postura de ellos, pero como imagínate, es prácticamente un sacrilegio uno venir a cuestionar la palabra de ellos. Ellos tienen su sí, opinión y se respeta, pues. claro, claro. Pero porque yo pienso que esta película es inspiradora o motivadora es por el personaje de Amelie. Y me recuerdo, aquí voy con otra anécdota mía, me recuerdo de hace muchos años cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre cine. Estamos hablando de cuando yo estudiaba comunicación social y me iba a graduar. Yo fui a hacer una serie de entrevistas a varios directores cinematográficos venezolanos y una de ellas fue Solveig Hogenstein. Cuando yo visito el lugar donde ella estaba y yo le presento, le cuento a ella mi historia, que era un guión, un mediometraje, un guión para un mediometraje de reflexión personal basado en el suceso arquetípico de la muerte, ta, ta, ta. Cuando yo le cuento esto a ella, Solveig, ella me dice, tu público tiene que amar a tu personaje, porque tu personaje es el centro de tu historia. Entonces, en esta película de Amélie, Amélie es el centro de la historia, Sí, porque es totalmente. una muchacha que, bueno, va a, no digamos a conquistar el mundo, pero va a salvar a algunos personajes y los va a unir. Y además tiene una bondad exquisita, fabulosa, bellísima, cuando hace transitar a ese señor que es ciego y le va relatando todo lo que va viendo alrededor. No, ella genera una empatía también en cada obra Ujú, que tiene con sus semejantes y que eso le genera felicidad, pues. ujú, Y fíjate la anécdota con esta película fantástica, Amélie, que arrasó en la temporada de premios.
Ganó el Oscar de película de habla no inglesa en su momento, que Jean-Pierre Jeunet, es un Ujú. gran director, él había recibido un trabajo por encargo de una saga que yo quiero mucho, una saga de ciencia ficción extraordinaria que se llama la saga de Alien. Pero él hace Alien Resurrection, que es la 4 Le va fatal, sí. con todo y Sigourney Weaver. Pero la película no tiene identidad. Ujú. Porque entonces, para no irme por las ramas, pero para mí es importante puntualizar en esto, tenemos Alien, el octavo pasajero, que es una película de terror claustrofóbica, poderosísima. Luego viene la 2 que ya no la dirige Ridley Scott, la hace James Cameron, pero expande el universo, pero la película tiene su identidad. Ujú. Más allá de que cambian de director. Está la 3 viene la tercera parte también con Sigourney Weaver. En todas las sagas se mantiene la protagonista principal, pero la cuarta no conecta. Realmente no le fue bien. Jean-Pierre Jeunet, muchos lo consideran que fue un tropezón dentro de uno de sus trabajos abriéndose a Hollywood y le aparece entonces Amélie, que Pero es su gran película. exactamente. Y el elemento de las imágenes también que cobran vida en la historia es lo que yo te digo que en materia visual la hace y estética, por supuesto, la hace exquisita. Ahora vamos con la tuya. Bueno, me la quería robar y la recuperé, que es Cinema Paradiso. Es una película con la que he llorado como 600 veces. Sí, es que cómo no te voy a robar yo Cinema Paradiso. O sea, espérate. Cinema Paradiso. Escrita y dirigida por el gran Giuseppe Tornatore, Sí. ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa Y además con la música extraordinaria del maestro del maestro de maestro, Ennio Morricone. Ennio Morricone. Entonces, nada más tú escuchas un pedacito de esa música y ya te erizas todo y aunque no tengas ganas de llorar, pues lloras, nada más Sí, no, ya escuchándola. vengo que me cayó algo en el ojo. Sí, ¿no? Y el contexto de la historia, ¿no? Ajá. Cinema Paradiso, el nuevo Cinema Paradiso, ambientada en un pueblito siciliano, de esos olvidados, en medio de la posguerra, con el personaje de un, Ujú. un proyeccionista llamado Alfredo, que hace una amistad con un niño encantador que había perdido a su papá, y de alguna manera Alfredo viene a representar una figura paterna para Totò, que como le Ujú. llamaban cariñosamente a los Salvatore, le dicen los italianos. Y ahí empieza una película fascinante, Que además es, bellísima, sí, una película que es para todo aquel que ame el cine total, total, total. y que está contada en 3 tiempos también. Sí. De hecho comienza, bueno, el tiempo presente es la llamada, más allá de no hacer un spoiler, la llamada Ujú. que recibe Salvatore ya consagrado como un prominente cineasta ante, bueno, una situación que se ¿Qué ocurre para presenta no y decir? que le obliga a tener que volver a ese pueblo, pero que de alguna manera le permite al retornar al pueblo como que cerrar un capítulo en su vida y tiene escenas memorables. Sí, la parte de la infancia que es bellísima. Yo me acuerdo, la plaza es mía, la plaza es mía. Ese es un momento que ocurre también allí en esa película. Ustedes ya entenderán después. Y además, como proyeccionista también, el mundo de las películas, la censura también en aquella época. O sea que hay elementos. La película, yo no recuerdo exactamente cuánto dura, pero vale la pena. Recuerdo que una vez dando clase en introducción a los Hubo una medios, versión un poco larga que no le fue bien en la taquilla, por eso mm, la redujeron, la editaron para la versión internacional. De ujú. cualquier manera es una gran película. Claro, claro que lo es. Yo recuerdo haberla colocado en una materia que di hace muchos años, introducción a los medios. No preví el tiempo y los estudiantes se quedaron así como que no, no queremos salir del salón. Que estábamos viendo la película, Ah, les gustó. les encantó. Y estamos hablando de introducción a los medios primer semestre de comunicación social, viendo Cinema Paradiso. Bueno, tú, Cristina, que eres una gran apasionada de todas las actividades que te llaman la atención y que fuiste por muchos años docente, yo me imagino que la felicidad que te debe representar ver el interés de tus alumnos en una película que tú les pongas debe ser Sí, no lo podía que creer. tú Yo le... estaba impactada. Primero porque vienes de esa edad, ¿no? 15, 17 años, cuando menos, más o menos por allí, 18, y, ¿sabes? Son rebeldes, todavía están como con la conciencia de que, bueno, estoy entrando a las clases de comunicación, pero todavía no tengo el criterio
cinematográfico. Estoy quizás, no digamos, contaminado de tanta película comercial porque uno consume sus películas comerciales No, también. claro, yo tengo mis películas Claro. que amo debajo de la almohada. ¿Y qué pasa? Yo Claro, tengo ¿y mis qué películas de pasa, Van pues? Damme. Mis películas Bloodsport con Jean-Claude Van Damme y Comando por Radio Caracas Televisión, que la pasaron 3 millones de veces, con Arnold Schwarzenegger. Claro, no tiene sus películas allí, pero ya cuando uno entra a estudiar hay otro criterio, porque uno va estudiando otros elementos. Y ver eso me emocionó mucho, ver que los estudiantes querían más. Pero tenemos otra película, o me toca a mí, ya me perdí. Yo hablé de Cinema Ah, Paradiso. claro, me toca a mí, por supuesto, y vamos aquí para no seguir divagando. Hay una bellísima que se llama Billy Elliot. Ah, bueno. No, Otra que me robaste. Yo soy fan del trabajo de Stephen Daldry. Él tiene películas, o sí. sea, el manejo del drama. De hecho, él forma parte de los creadores de The Crown, Stephen Daldry. Sí, 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 sí. Serie que compartimos. Te sigo diciendo, vamos a tener que hacer un episodio sobre serie. Pero me picaste adelante. O sea, yo te estaba esperando y después un día iba a utilizar una palabra, pero que es muy fea. No, 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 no. No, no es tanto. No, 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 qué no. traición, la viste y no me esperaste. No soportaste la tentación. No soporté la tentación y tenía que Es que verla. también me la hiciste con You. ¿Cuál la sé? No, Stephen Daldry, Las Horas. Él tiene una La película. Zora es espectacular. Sí, él tiene una película que a mí. Dios santo, esas películas que y cuesta mucho volver a verlas, que es una película que se llama The Reader, El Lector. Ay, Que no, es la yo la película vi, es por la que gana el fabulosa. Oscar Ajá, Kate Winslet. También trae Ralph Fiennes. pero es fuerte. Y es una película. Bueno, estamos hablando de películas inspiracionales, pero eso no quiere decir que una película dramática, al conectar emocionalmente con la película, no deje algo positivo, porque el cine también es para eso. O sea, te puede permitir todo eso. Yo te voy a decir cómo era. Conmoverte también. Claro, hablando de eso, fíjate que tú me ayudaste. Yo te voy a decir cómo yo le había puesto este episodio. Y tú me recordaste. Mm. Que yo no sé, yo creo que me remonté a mi época de docente. Porque escucha esto, escuchen esto. El cine como elemento restaurador y terapéutico para la transformación del espíritu. Ah, bueno, fíjate, arrancando el capítulo, yo te dije así un lugar de refugio para mí. Ajá. La sala de cine. Los recuerdos más hermosos de mi infancia, yo los tengo en una sala de cine con mi mamá y mi papá viendo Terminator, viendo Corazón Valiente y entre otras películas que ya ese cuento lo eché temprano. Y Billy Elliot es maravillosa porque además yo para mí considero que todas las películas que vayan tras los sueños, que es ¿Hay lo más que café? pasa. Sí, después te doy más. Cuando terminemos, porque si no, imagínate. Cuando este personaje va tras los sueños, que es la búsqueda incesante de convertirse en un bailarín profesional, en una época en la que los chicos no hacían ballet, sino que boxeaban. Y además él pertenece o sea, su estatus económico a todo, El la parte papá del era como proletariado, el de la proletariado. zona, de la zona obrera, Ajá. eh, O sea que en era... época de Margaret Thatcher, ¿no? Ujú. De hecho, la película tiene muchos elementos desde el punto de vista semiótico, Y el semiológico de montaje, los obstáculos que él tiene. Hay una sí, escena que él está bailando y se tropieza contra una pared que sí. por supuesto Esa, ahí voy a lo que te digo de te las manda la herramientas información. de montaje, los recursos también fílmicos narrativos, montaje, la música, que es otro elemento que yo considero importantísimo dentro para que una película sea considerada motivacional. Y bueno, te dejo a ti. Bueno, estamos extendiendo mucho. Esto nunca ocurre, ¿ok? Esto no ocurre en los episodios de Rompecabezas Personal. Pero hoy ¿Cuánto, nos damos la licencia de extendernos un poquito más cuánto del va? tiempo. Bueno, ya creo que llevamos una hora. ¿Sí? Sí, pero nos damos la licencia, pues son 10 películas. Ya me imagino los insultos de mi pana el negro Gabriel González. Bueno, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cuál es la habladera? Ok, No, también vamos a entonces. hacerle un repaso. Hay una película de ciencia ficción que dirige Ujú, Christopher Nolan que se llama Interestelar. ujú, Hay una situación que se está dando, se acabó el alimento por una plaga en el planeta Tierra, hay tormentas de arena, o ujú. sea, es inviable la posibilidad de que la especie pueda continuar en el planeta, entonces, bueno, hay una situación
desde el punto de vista, desde la ciencia ficción, pero también desde la física cuántica y del espacio, a través del cual, bueno, la humanidad, por medio de un aparato para poder viajar, puede trasladarse a través de un agujero de gusano para alcanzar un planeta, un posible planeta que sea viable para la supervivencia de la especie. Es una película compleja, es una película que tiene varios elementos, pero fundamentalmente lo que más me llama la atención de esa película Interestelar, los recursos narrativos, el tema de la música, el poder de la música con Hans Zimmer, el maestro, Sí. la interpretación de Matthew McConaughey como este hombre que va del mundo ordinario a lo extraordinario, con el camino del héroe que queda muy bien plasmado allí. Y es la voluntad del ser humano, la voluntad de actuar, la voluntad de hacer cosas maravillosas o cosas terribles. Y cómo hay situaciones en las cuales él rompe con las estadísticas, con lo que se supone que refleja la física. Y bueno, en todo caso el mensaje es como la voluntad del hombre puede llevarlo a alcanzar objetivos. Y de eso está escrito la historia de la humanidad. La historia de la humanidad nos ha señalado cómo las proezas del hombre, a través de su voluntad, le ha permitido alcanzar cosas que a priori parecieran imposibles. Ujú. Esa película Interestelar, yo la recomiendo. Es una película con la que me he encariñado muchísimo y cada año que pasa la quiero más. Va como la espuma ahí escalando mi lista Ocupa el puesto número 1, seguro. lista de 30 millones de películas favoritas. Que Bueno, son ya muchas, son demasiadas. son demasiadas. Y no nos va a dar el tiempo tampoco para hablar de todas ellas. Rompecabezas personal.